Bueno, ¿se ve la pantalla? ¿Sí? Perfecto. En principio lo que vamos a hacer hoy es, con esto que nosotros le contábamos, ayer estuvimos hablando bastante con Claudio, que estamos muy felices con los perfiles que tienen y el grupo que hay, porque es bastante diverso. Entonces, en ese sentido, esta primera unidad es más que nada una idea de repaso de algunos contenidos que probablemente casi todos vieron, pero también como para que tengamos un punto de partida sobre concepciones generales que tienen que ver con esto del territorio como un elemento complejo. Bien. Dentro de esta unidad vamos a ver dos grandes ejes, uno que tiene que ver con las leyes de la termodinámica y el otro con los sistemas complejos. ¿Por qué las leyes de la termodinámica? No sé si todos las recuerdan a las leyes de la termodinámica, que creo que los hemos visto desde el secundario esto. Es porque las leyes de la termodinámica nos plantean ciertas condiciones para el planeta como un sistema y que nosotros después de eso tenemos que poder llegar a trasladarlo no solamente a otros sistemas, sino hasta las visiones de cuestiones económicas. Pero ahí ya me estoy adelantando un poco, así que vamos de a poco. Bien. Las leyes de la termodinámica hablan de lo que es en principio el flujo de energía en los ecosistemas. También en esto, si yo estoy hablando rápido, avísenme, cosa de que voy parando, ¿sí? El flujo de la energía en los ecosistemas. ¿Nosotros qué tenemos? Todo sistema vivo, en principio, convierte la energía de una forma a otra. ¿Cuál es la principal fuente de energía que conocemos para la vida? Solar. Exactamente, es el Sol. Esa es la básica. Entonces, nosotros como planeta Tierra, el sistema es de entrada un sistema abierto, ¿sí? Entonces, de ahí, después empezamos a lo que es la transformación de esa energía de un sistema a otro. La primera ley establece que la energía puede convertirse de una forma a otra, pero que no se crea. Entonces, esta idea de transformación de energía de un sistema a otro es interesante porque después nosotros, cuando veamos esas transformaciones en los territorios periurbanos, tenemos que siempre tratar de recuperarlas y tenerlas en cuenta para ver cómo se cuantifica esa energía, no para hacer datos estadísticos de cantidad de energía, sino cuánto uno tiene de pérdida en los ecosistemas. La segunda ley, que para mí es la más divertida, porque mi hija la aplica todo el tiempo, tiene que ver con la entropía. Todo sistema tiende al desorden, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que todo lo que hay una transformación de energía tiende también hacia buscar la forma más, sería como más barata, para decirlo de una forma muy básica, en la cual la energía se tiene que encontrar. Si uno lo pone en un ejemplo típico es, si yo acomodo libros en una estantería, estoy generando primero, aplicando energía para que esos libros estén en ese lugar. Y después, por más que uno no lo visualice, hay una lucha de fuerzas en esos estantes, con esos libros que están tratando de caerse al piso para ir a la forma de energía más viable para ellos y que se resisten con las estanterías haciendo fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Cuál es la forma de energía más barata? Serían los libros en el piso. ¿Por qué no lucharían con la fuerza de gravedad en este caso? Entonces, esta idea te lleva, o sea, la segunda ley de la termodinámica, lo que dice es que el estado final siempre va a ser menor que el estado potencial termodinámico de esa energía. Hasta ahí más o menos vamos. ¿Sí? Bien, bueno. Entonces, para mantener todo esto, la organización de la vida, nosotros tenemos que tener ese suministro constante de la energía desde el Sol hacia los distintos, digamos, la red trófica que va sucediendo. Por eso hay una frase, esta frase que yo siempre me gustó, porque habla de que la basura de unos es el tesoro de otros, pero se habla desde una parte monetaria a veces, aunque en realidad es un concepto que ya directamente de la naturaleza viene, ¿no? Todo proceso se enriquece con otro y todo organismo depende de otro para su subsistencia, no hay nada que sobre en el planeta, salvo las cosas que generamos los humanos después, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver. Entonces, esto tenemos, que el flujo de energía va atravesando toda esta red trófica.
Yo lo que quiero con esto es que nosotros podamos dejar de visualizar las redes tróficas como nos enseñaron en la escuela, que es primero la plantita que se la come el conejo que se le come el zorro que se descompone, y algo más que tiene que ver con que es mucho más compleja esa red. Nosotros podemos verlo desde este lado, ¿no? Nosotros teníamos los productores, los consumidores primarios, después los consumidores secundarios y los descomponedores. En ese ecosistema sin humanos, por ejemplo, nosotros podríamos calcular que ese sistema abierto tiene 3 elementos que son generadores de calor y de dióxido de carbono. Esas son las cosas que se pueden ir liberando. En el tiempo empezó lo que era la agricultura primaria, o sea, los principios de la agricultura, cuando ya dejaron de ser recolectores y nómades para ser sedentarios, y ahí incorporamos nuevos elementos, al ser humano como un agricultor y a los animales domésticos de trabajo, ya sean caballos de tiro, etc. Y después estos cultivos, o sea, el ordenar los alimentos en la forma y en el lugar que nosotros queremos. A ese cálculo básico y rudimentario de la energía y el calor, nosotros estamos duplicando lo que se venía generando, porque no era lo mismo la forma en que los productores se ordenaban para existir a lo que es la idea de los cultivos. La agricultura moderna fue incorporando fertilizantes, pesticidas, en esto la minería, el carbón como elemento motor para la transformación, ya sea para generar distintos tipos de fertilizantes, etcétera, como para tener vehículos para el transporte. ¿Esto qué hace? Me agrega 2 elementos más en esta idea del cálculo energético, tanto de calor como de generación de dióxido de carbono. Y después los procesos de industrialización que nos fueron agregando la extracción de los hidrocarburos y la generación de residuos no biodegradables, ¿no? Entonces nosotros acá terminamos teniendo en procesos que ya no son revertibles, o sea, hoy nuestro sistema, esto de nuevo repito, es muy rudimentario, estamos teniendo extracción de elementos para mantener procesos con una mayor generación de calor hacia el universo realmente, y de dióxido de carbono a la atmósfera y a los océanos. Entonces, esta idea de energía que tienen las leyes de la termodinámica en la transformación se ve afectada, o sea, se ve en los procesos de transformación que nosotros estamos haciendo en todos estos sistemas productivos. ¿Sí? Las caras. ¿Se me entiende más o menos a lo que voy con esto, cómo es este proceso? Se entiende. Yo les juro que esto... concentración, me parece. Ah, buenísimo. Yo les juro que después con esto llegamos al periurbano, aunque ustedes no lo crean, pero esto tiene que ver directamente con el periurbano. Bien, bueno, entonces vamos bien. Esto tiene que ver con las leyes de la termodinámica, ¿está? Es una idea de repaso. Entonces nosotros volvemos a esta idea de entender a un ecosistema como un organismo vivo, perdón, no un organismo, es una unidad de organización biológica, que todos estos organismos en un espacio dado en el que conviven tienen estos procesos, pero nosotros ya no podemos pensar en ellos como algo aislado sin toda esta esfera que estuvimos viendo antes, ¿no? O sea, porque por más que uno diga, bueno, yo tengo una zona impenetrable del Chaco, del Amazonas, o que no fue descubierta, pero todo este sistema abierto que es nuestro planeta, está teniendo esta transformación y este incremento en la generación de calor y en las emisiones de dióxido de carbono. Es más, lo que yo les comentaba al principio, que estábamos viendo esta publicación que dijo que en el 2100 la humanidad por condiciones de temperatura ya en muchos lugares no va a poder vivir, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ver estas estructuras un poco más en forma global. Bien. Entonces, esta caracterización de la interacción entre los componentes bióticos y abióticos, vemos flujos unidireccionales de energía desde el Sol hacia los organismos y un reciclado de elementos minerales y materiales inorgánicos solamente en los escalafones básicos de los que habíamos hablado. Después, otros procesos hicieron que no se pueda realizar esta recirculación. Una de esas características, por ejemplo, también tiene que ver con el calcio que se pierde de los océanos, por ejemplo,
que también tiene un ciclo bastante complicado, como, ahora no me sale otro ejemplo, pero me acordé del calcio de las conchillas, de mar. Bueno, entonces, pasamos a entender la otra parte de toda esta escala de la termodinámica implementada o aplicada en sistemas. Los sistemas complejos, más allá de las teorías que creo que las hemos ido incorporando a medida que fuimos en la escuela aprendiendo lo que era una célula, después lo que era un tejido, y después lo que era un órgano, y después el sistema digestivo, etc., tenemos que poder visualizarlos a estos sistemas como ecosistemas globales, y a esos ecosistemas globales también visualizarlos en escalas temporales. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tendemos a tener lo que es la fragmentación. Y esta fragmentación no solamente es una fragmentación espacial de la realidad, o sea, de cada cosa que nosotros vemos ecosistema diciendo, bueno, pero yo no tengo por qué pensar en el Amazonas si estoy analizando el desierto del Sahara. No sé si ustedes vieron, pero hace unos 2 años se pudo, a través de imágenes satelitales, identificar cómo ciertos materiales particulares volaban desde el Amazonas, desde el desierto del Sahara hacia Amazonas, y que esa transformación, o sea, ese traslado de material desde el desierto hacia el Amazonas es uno de los elementos que más enriquecía los suelos de la zona del Amazonas. Entonces hay una circulación global. Y también la fragmentación tiene que ver con las disciplinas, con esto de que muchas veces la formación profesional implica en que uno es, si no es el que sabe todo, que muchas veces muchas carreras han hecho eso con muchos profesionales, diciendo, sin ustedes no se puede hacer nada, ¿no? Sino también que la realidad uno la mira solamente con la herramienta que tiene. Entonces, si yo soy carpintero y me pedís que arregle una puerta de hierro, probablemente trate de hacerlo con un martillo y un clavo, porque soy carpintero, ¿no? Entonces, poder entender que esa fragmentación en las disciplinas también necesitan el ver las realidades con otros prismas, lo cual está totalmente evidenciado en este curso, porque tenemos desde antropólogos, ingenieros agrónomos, licenciados en desarrollo, o sea, hay una mixtura que hace a esto de entender que ya las disciplinas no pueden responder todo. Vamos por la primera parte sobre esto. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Bueno, en el tiempo y el espacio de los ecosistemas. Esto vamos a ir lento, porque me gustaría que lo veamos bien todos. Estos son los hotspots. Los hotspots fueron puntos calientes de biodiversidad que se identificaron hace varios años con una muy buena intención por parte de los profesionales que realizaron este trabajo, porque se empezó a ver la pérdida de biodiversidad, o sea, de diversidad biológica que se encontraba en nuestro planeta, diciendo, bueno, estamos perdiendo realmente la tasa de extinción de especies, hoy es altísima. O sea, no me acuerdo cuánto eran especies por año, pero si era más del 50%, seguramente era algo así. ¿Vos te acordás más o menos cuánto era? ¿No? Bueno, pero digamos, hemos generado una pérdida de biodiversidad muy alta. Y esa pérdida de biodiversidad alta también ha llevado a que se incrementen cierto tipo de enfermedades que afectan mucho a todas las especies, no solamente al ser humano. Entonces estos profesionales dijeron, bueno, ¿cuáles son los lugares que por metro cuadrado tienen mayor biodiversidad en el planeta? ¿No? Entonces dijeron, bueno, acá está. Tenemos Madagascar, esta parte de China, Japón, la zona de la cordillera, en los Andes, zonas de México, el Caribe. Fantástico, ¿no? O sea, dijeron, esto es buenísimo como dato. ¿Cuál fue el gran problema con esta maravillosa información? Quienes hacían otro tipo de usos del suelo y transformaciones dijeron, fantástico, entonces si yo te dejo esto, el resto puedo hacer lo que quiera, porque me dijiste que con eso salvo el planeta. Y eso fue un problema desde la disciplina, desde que, o sea, porque después empezaron estos mismos autores y no, esperen, no es que con esto salvamos al mundo y conservamos toda la biodiversidad, solo fue un dato.
porque para ver la diversidad, o sea, nosotros tenemos la biodiversidad como un elemento para analizar en cuanto a lo que hay, pero también tenemos la riqueza y la abundancia, que eso no se analizaba desde los hotspots, ¿sí? Entonces, eso fue interesante. ¿Por qué? Porque si uno lo mira ese mapa como se ve acá, estos son mapas de una página que si ustedes tienen ganas para entrar, son maravillosas, los mapas que hacen los gráficos, se llama World Mapper, y lo que hace es, en función al dato, agranda o achica lo que nosotros vemos. Entonces, si uno tuviera que poner este gráfico del planeta Tierra con los hotspots, que está ahí abajo el mapita también, si fuera una carta, un mapa normal, vemos que en realidad, por ejemplo, toda la zona de Rusia es nada. O sea, no existiría en cuanto a biodiversidad, pero hay endemismos en esas regiones que son sumamente importantes. En Argentina, toda la región patagónica no tendría nada. Es más, casi toda Argentina no tendría nada, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, en eso el caldén, que es una especie endémica, única en el mundo. Y la tenemos acá, en nuestra ecorregión, por ejemplo, en donde estoy yo, en Villa María. Entonces, vemos que sí hay el foco en ciertos lugares que uno podría ver totalmente agrandados en la relevancia sobre la biodiversidad, pero que no representan todo lo que hay en el planeta, ¿sí? Por eso la fragmentación en cuanto a las disciplinas y el trabajo sí es relevante cuando uno analiza las realidades territoriales. Otro dato que uno tiene que verlo en el tiempo y en el espacio es esto, ¿no? Uno dice, bueno, en el año 2000 aproximadamente 15 millones de kilómetros cuadrados de tierra se utilizaron para cultivos y 28 millones de kilómetros cuadrados para pasturas. La idea en la cabeza sobre este número, esto es en el planeta Tierra. ¿Cómo se lo ven, lo visualizan, cuánta tierra es eso? ¿Se lo pueden imaginar? No. A mí personalmente yo no te puedo decir cuántas personas hay en un aula, así que menos todavía. Entonces por eso uso muchos mapas, porque necesito la visualización de los datos. Pero acá lo tiro también en porcentajes. Entonces esto en relación sería el 12%, o sea, el 22% de la superficie terrestre sin hielo sería. Y uno dice, bueno, pero eso no es nada, a lo mejor, ¿no? O sea, el 12% sí tiene hielo, el resto no. Pero en realidad es esto. Fíjense, acá tenemos las tierras que están cultivadas. Estamos hablando de todo tipo de cultivo, desde garbanzo hasta soja, maíz, trigo, lo que quieran, ¿no? Recordemos los colores, son por los continentes, europeos, Centroamérica, Asia, Oceanía, África. Fíjense lo que es Argentina, por ejemplo, para tierras de cultivo. Toda la región pampeana es súper grande, la región chaqueña. Miren Estados Unidos, la India, ciertas partes de África, como no tienen nada, y otras tienen un montón. Esto es un dato para el 2000 nada más. Miren Australia cómo está totalmente deformada Australia, porque tiene zonas súper cultivadas y otras con casi nada. Pero esto es de tierras de cultivo, ¿no? Este porcentaje que leíamos recién, que eran 15 millones de kilómetros cuadrados. Esos 15 millones de kilómetros cuadrados están acá, ¿sí? Y estos son las tierras para pasturas, o sea, las tierras para pastoreo. Miren lo que es Argentina, por ejemplo. En eso, uno lo que tiene en gran cantidad es la producción, por ejemplo, ovina, si quieren llamarlo, o sea, uno piensa para qué, cómo puede este gráfico tener esta relevancia. Y en eso es interesante porque en diferencia a lo que son las tierras para cultivos, o sea, las tierras que están con cultivos, el área de pastoreo, o sea, las que se usan para pasturas, tiene una distribución, está mal decir homogénea, porque no sería realmente homogénea, pero en cada continente hay un poco más, salvo Europa. ¿Ven lo que es Europa? Nada. Y eso nos habla en realidad de cómo se alimentan también, porque estamos hablando que las pasturas por lo general son para ganado, entonces ese ganado que están comiendo los europeos claramente no tienen pastoreo en sus tierras, ¿sí? Que eso también es algo que vamos a ver un poco más adelante. Y uno va analizando
todo esto, ¿no? Cómo estos sistemas en una escala global y después en una... Sí. Que pienso eso, perdón la interrupción, el juego también de China y a quién, digamos, cómo, geopolítica, cómo juega el comercio, ¿no? Porque vos decís, toda esa pastura en la Argentina, pero cuánto de esa carne animal se consume o queda en el país también, ¿no? Sí, totalmente. Y es más, fíjense ahí que Asia casi ni se ve. O sea, la India, por ejemplo, China, bueno, China sí, pero la India está casi desaparecida. No tiene directamente pasturas, pero sí tiene tierras donde hacen cultivos. En eso lo que decís, Dafne, después hay otros gráficos también que vamos a ir viendo porque tienen que ver con esta transformación. Y en estos datos que nosotros estamos viendo acá, también tenemos que seguir pensando en esto que hablábamos. ¿Cuánto dióxido de carbono se genera? ¿Cuánto calor estamos haciendo en áreas industriales? Que ya vamos a ver otros procesos. Y después el último, que fue muy divertido. Esta es el mapa para el 2013 sobre la plantación de organismos genéticamente modificados. Qué lindo, ¿no? A mí me re gustó, no sé ustedes, pero es un gráfico muy clarito cuando uno dice, bueno, ¿en qué lugares del mundo se cultivan? Sin poner juicio de valor en esto, ¿no? Si son malos, si son buenos, y nada de eso, ¿no? Pero, ¿cuál es la realidad en cuanto a la producción de eso? Entonces nosotros teníamos tierras cultivadas, tierras para pastoreo, y de esas tierras cultivadas, ¿cuánto vos lo tenés con organismos genéticamente modificados? Entonces acá nosotros tenemos a Estados Unidos básicamente y Canadá, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. En esto tenemos algodón, tenemos todo, ¿no? O sea, que claramente los agrónomos pueden saber mucho más que yo sobre cuáles pueden llegar a ser, pero es una visualización de qué es lo que uno está haciendo con los sistemas productivos en esta idea de lo espacial en la transformación de los sistemas. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Sigo? Si quieren podemos seguir viéndolo, después lo van a tener ahí al PowerPoint con las imágenes. Bien, entonces, ya terminamos con la idea de la termodinámica en los sistemas. No es que no la vayamos a retomar, pero la termodinámica para mí es un elemento muy interesante, porque, digamos, trabajamos desde el grupo de periurbano, desde la visión desde la economía ecológica, que no es un tema que pusimos dentro del programa, pero sí me parece interesante comentárselos, porque la economía ecológica, después hay otras derivaciones que terminan siendo lo que es la ecología política, pero la economía ecológica parte de entender los principios de la termodinámica para pensar después los procesos económicos. ¿Sí? Entonces, primero entiendo que estamos en un planeta finito y después seguimos con el resto. ¿Cuánto querés pagar? ¿Cómo querés hacerlo? O sea, todo el resto sigue, desde la deuda ecológica que tenemos desde la colonización hasta lo que quieran. Pero digamos, nosotros lo ponemos porque está dentro de los principios. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Todo bien? ¿Se están arrepintiendo de haber hecho el curso? Después viene en serio Claudio y les habla de agroecología. ¿Vamos bien? Bueno. No, todo perfecto. Muy bien. Bueno, Selva, gracias, familia. Vamos, entonces seguimos. Sí. Por eso la idea era refrescar. Yo sabía, o sea, como no sabíamos quiénes iban a estar en el curso, la idea de esta primera unidad era poner una base para pensar en algunos temas. Claro, exactamente. Básicos y elementales. El piso, digamos. Estamos haciendo la platea. Va primero eso, ¿no? Bueno, me faltan arquitectos en este curso ahora. Para saber si va primero la platea o el contrapiso. Bueno, sigamos. Sistemas complejos. En esto la teoría de sistemas complejos la hizo este señor, que no voy a decir el nombre porque nunca me sale, pero que en realidad él lo plantea desde una visión de estudios interdisciplinarios, que para la época cuando él lo planteó era muy interesante, porque las disciplinas se disputaban los conocimientos.
Que si uno lo transfiere a las cosas que están pasando hoy en nuestro país, vos tenés, por ejemplo, aquellos que están dentro del artículo 43 y los que estamos afuera, en donde son dueños y tienen firma relevante y tienen algún impacto sobre la salud o sobre la vida, etcétera, y que hoy justamente se están replanteando porque vos tenés cuestiones ambientales que no podés decir quiénes, o sea, que tienen que empezar a tener una afección dentro del artículo 43 para decir que son carreras que impactan en la vida de la gente. Entonces, hoy es un proceso que ya viene siendo un poco más naturalizado, pero en ese momento era muy interesante porque él decía a gente, hay cosas que no las podemos abordar desde una sola disciplina, y hay cosas que no las podemos ver si no es en forma sistémica. Entonces, ay, perdón, me asusté. Esta idea de sistema se presenta en todas las escalas de la realidad. Y, o sea, hay distintas formas de verlo y de abordarlo. Pero no solamente eso, sino que esa realidad es compleja. O sea, él dice, no es solamente que nosotros, distintas personas, podemos mirar a un mismo objeto y analizarlo desde los lugares donde lo vemos, sino que ese objeto es complejo y tiene elementos de complejidad que tenemos que poder identificarlo. Entonces, en esta teoría, las grandes estructuras que nosotros tenemos que sí interpretar, también para el abordaje territorial del periurbano, es esto, que nosotros tenemos componentes. Esos componentes pueden ser componentes físicos, componentes conceptuales, pueden ser problemáticas, pero son un componente. O sea, una ley, por ejemplo, una ley de agroquímicos, si quieren, es un componente en un sistema complejo. El ciudadano que se queja de la aplicación de los agroquímicos. Ahí yo tengo el ciudadano como componente, la normativa, y el que se queja, por decirlo de alguna forma, esa frase, es la estructura. Ningún sistema es igual a otro. No pueden ser iguales. O sea, yo si tengo un sistema en donde digo agroquímicos, vecinos, periurbano, eso es un modelo. No es un sistema real. Y no es un sistema complejo. Es un modelo, en donde yo estoy haciendo una generalidad. Ahora sí yo digo, vecino de barrio Bota, ordenanza municipal, no me la acuerdo ahora, 600, bueno, ordenanza municipal 6608, primavera del 2014. Sí, perfecto. Claro. Entonces, ¿yo qué le di ahí? A esos componentes yo les di la entidad única, que es lo mismo que está pasando en este curso. Este curso nunca va a ser igual en otro momento, porque va a haber personas diferentes, porque nosotros vamos a ser diferentes y porque vamos a estar en un tiempo diferente. Entonces, los componentes son únicos. La estructura es la forma en que yo voy conectando un componente con otro. Y para que el sistema sea un sistema complejo, tengo que tener más de un conector. ¿Tá? O sea que cada componente se tiene que interrelacionar con algo más por más de una vez. Ya eso después lo vamos a ir construyendo, digamos. Esto está muy bueno también cuando uno lo plantea desde la geografía y la interpretación de hechos geográficos. ¿Qué es lo que hace? Dice, bueno, yo tengo distintos componentes en esta realidad. A ver, que no te leí, Nancy. A ver, explícame mejor qué estabas diciendo. Nancy, si puede ser. Cuando hablaste de los diferentes componentes, que a su vez tenés una entrada y salida, o sea, siempre necesita una retroalimentación. A eso me refería. Claro, y en realidad en esto, o sea, ya después vamos a ver los tipos de sistemas que tenemos, pero nosotros ya vimos la ley de la termodinámica, que ningún sistema es cerrado. Entonces, siempre voy a tener una interrelación con otros y algo se va del sistema. Y eso es el entorno. El entorno, yo tengo, a ver, depende del corte, el caso de estudio y la mar en coche que uno tenga, pero ese entorno son aquellas cosas que están latentes, que en tu sistema hoy no juegan un rol importante. Por ejemplo, si yo estaba hablando de la aplicación de agroquímicos, la Secretaría de Ambiente, qué sé yo, el vecino y la ordenanza municipal en Villa María, yo en el entorno puedo poner la Secretaría de Ambiente de la provincia. Si nunca tuvo intervención, por ejemplo.
¿Me siguen? O sea, es un elemento que el día de mañana yo puedo hacer una denuncia a la policía ambiental y hago que ese elemento en el entorno pase a ser parte del sistema. Más o menos, ¿va? Entendiéndose cómo se va estructurando esta idea de sistema. La retroalimentación que plantea Nancy es válida en aquellos elementos en donde yo sí tengo ese proceso de retroalimentación. En este caso lo vamos a llamar como vinculaciones o articulaciones. ¿Por qué? Porque no siempre, o sea, si yo le pongo retroalimentación, a veces tengo que poner si es positiva o negativa, y ahí empiezo a meter ideas de valoración. Entonces, la lectura de ese sistema va a empezar a tener una connotación ya, que siempre la va a tener obviamente, pero de quién está construyendo ese sistema. ¿Me siguen? Entonces, solamente poner a lo mejor en esos conectores cómo es la estructura, se quejó, no les sirve, aplica a, o sea, es solamente. No es un cuadro sinóptico, sino que es una estructura en red de todos estos elementos que están. Bueno, y después solamente algunos sistemas y mecanismos tienen figura y forma, o sea, el periurbano. Bien, a ver, ahí está. Una de las cosas que caracteriza a los sistemas, y en esto en la teoría de sistemas, es la ley de la no sumatividad. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo elementos emergentes. Si yo tengo 5 Leti, células... perdón. Sí, dale. Con la anterior, que Sí. lo último que decís que pusiste como ejemplo el periurbano, que no solo algunos tienen forma, ¿no? O figura. Sí. A mí me genera una duda, porque justamente es como que el periurbano no está tan bien definido, ¿no? ¿Cómo sería eso? En ese ejemplo que... Unidad 2. No. Ah, ok, En realidad, vamos, spoiler, pero el periurbano sí tiene forma. Y sí claro, tiene para mí todavía límites. no. Ah, No, está bien, entiendo. Está digamos, bien. en principio el periurbano sí tiene forma y tiene límites, porque es un elemento físico que tiene interacciones adentro, o sea, es un sistema complejo, pero tiene forma. Está bien. Después cuando nosotros veamos, por ejemplo, los conceptos de interfase, de RUR urbano, probablemente lo que vos estés trabajando puede ser con un sistema de interfase y que no tenga espacio, o sea, no tenga forma y figura. Bien. Te doy un ejemplo de eso. Hay gente que trabaja con los recolectores informales de residuos, con los carreros. Sí. Esa estructura es de RUR urbano, porque es un elemento dinámico, o sea, el ver cómo trabajan, dónde se distribuyen, dónde viven. Yo no tengo límites en ese sistema físicos para decir este es el espacio del RUR urbano, sino que tiene que ver con una dinámica sin forma, o sea, sin forma espacial. Te la compliqué más, bien. Me parece. No, se entiende. No, está bueno el plan, está bien. Sí, perfecto. Sí. Gracias. Otro ejemplo podría ser pensar en las condiciones de vida del campo de hoy. Cuando una persona en su casa, en el medio de un campo, tiene aire acondicionado, internet, o sea, condiciones que no van al concepto poético de lo que era la vida en el campo, vos estás teniendo sistemas de tipo rururbano, en donde la lectura social de la vida en el campo no se limita a las condiciones de accesibilidad, por ejemplo. Entonces, es otro sistema, es complejo, pero no sería un periurbano espacial. Bien. Vamos, le veo la mitad a la mitad le veo la cara, quería decir. Ahora los veo ahí a todos. Bueno, entonces solo algunos tienen figura y forma. Esto también, digamos, para cuando haces un panel solar, hay otras estructuras que tienen que ver con eso de la forma más que nada. Bueno, lo que decía de lo siguiente, la ley de la no sumatividad, tiene que ver con la sinergia. Si yo tengo 5 células en una caja de Petri, ¿me van a hacer un tejido? No. Bueno, si son 5 células hepáticas, ¿me van a hacer el tejido hepático? No, porque necesito que se vinculen de una forma única para poder generar algo. Y eso que se genera es único. O sea, hoy lo que ustedes tenemos conmigo es único. Porque no va a pasar, y no es lo que me pasa con los estudiantes de gestión ni con los de turismo. Es una realidad diferente y hay un emergente diferente en esto. Entonces, ese emergente único es la sinergia. Es este elemento que lo hace completamente diferente a cualquier otro sistema.
Si la suma de las partes hace el todo, eso es un conglomerado. Podemos hablar como conglomerados de un montón de ejemplos, desde sociales de personas arriba de un colectivo o de un curso de un secundario que no se tratan entre ellos, ¿sí? Pero no es lo mismo el juntar cosas a que se vinculen. ¿Estamos? Bien, entonces distinto, sinergia a conglomerado. Las formas que nosotros podemos tener de sistemas. Esto es interesante a ver cómo se trabaja. Tenemos sistemas por la vinculación, que vamos a ver el sistema con sus propios componentes, o sea, un análisis del sistema con sus elementos, el ciudadano en el periurbano, la ordenanza municipal del periurbano, los usos del suelo en el periurbano, o otra que tiene que ver con los procesos, que va a hablar de el sistema y el ambiente, o sea, va a ser la relación de ese sistema con los elementos de su entorno, que yo sé que hoy no están, pero puedo hablar de los periurbanos en procesos de transición. Por ejemplo, puedo hablar de los sistemas periurbanos en normativas, en la provincia de Córdoba, o sea, es ese sistema como elemento hacia afuera. Una cosa que no les dije antes, pero que sí se las puedo decir ahora, es que las características de este sistema están dadas por la ley de la no sumatividad, o sea, de la sinergia entre los componentes, y el entorno, y la estructura que tiene. Si yo empiezo a describir algo un poquito más grande, que hace que pierda las características de eso inicial, ya deja de ser ese sistema primario. O sea, a ver cómo lo explico. Si yo describo la célula, o sea, si yo estoy describiendo el tejido hepático, voy a decir ciertas características. Ahora si digo que tiene la capacidad de filtrar la sangre por tanta cantidad de tiempo, estoy hablando del hígado, no del tejido. Entonces, es algo que ese tejido podría hacer, pero ya pasé a otro sistema de análisis. ¿Me siguen? O sea, ya mi sistema es otro más grande. Si yo tengo el sistema periurbano y estoy trabajando con los usos del suelo en el periurbano y paso a describir toda la gestión gubernamental sobre el territorio que tiene ese municipio, ya pasé del periurbano ya directamente al sistema de gestión. Entonces, tiene una relación, pero me fui a otro sistema más grande, que incluye al sistema de periurbano. ¿Está? ¿Eso para qué nos sirve? Para que cuando uno va describiendo el periurbano, sepa cuándo se dejó de hablar de periurbano y ya empezaste a hablar de otra cosa. Entonces, si yo ya empecé a hablar de otra cosa, dejé al sistema periurbano y me fui a uno más grande. ¿Me siguen en eso? O sea, no sé, el circuito de la venta de verdura desde el mercado de abasto, por ejemplo. Los productores están en el periurbano. Pero ya el circuito del mercado de abasto se me fue del sistema periurbano, porque capaz que empiezo a involucrar otras localidades que son los que compran esa verdura. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cómo hago el recorte en mi sistema de análisis o de estudio? Capaz que ya tengo un objetivo predeterminado, pero otras es para establecer esto, decir, bueno, ¿hasta dónde llego? Si describo esto, ¿me fui? Sí, bueno, vuelvo. Si describo esto, me fui y te fuiste más a detalle, qué sé yo, las historias de vida de los productores hortícolas. Ese es otro sistema. ¿Estamos? ¿Más o menos? Bien. Entonces, tenemos una forma de clasificarlos. Sí. Otra pregunta. Dale. Hoy estoy. Me encanta a mí, está bien. Odio hablar mucho. Está bien, pero ponele que vos decís el sistema periurbano que es huertas, por ejemplo, o como vos dijiste, trabajar el suelo en el sistema periurbano. Y después hay otro sistema que es la comercialización, ¿no? Eso está completamente, o sea, es otro sistema, eso lo entendí. Eso se podría describir, por ejemplo, si describimos el sistema del periurbano, del primero que hablamos, lo podríamos describir como una vinculación que tiene. Vinculación entre sistemas serían. Claro, ahí vos estarías haciendo un análisis de proceso. O sea, de tipo de perspectiva de frontera y sistema. Es decir, los productores con esto. Si vos después te vas mucho más a detalle en el tema de la comercialización, las calles, y el precio justo, lo que sea, directamente hasta puede llegar a ser que vos necesites que tu sistema sea más grande. ¿Sí? No es que, digamos, no hay nada que esté mal en esto, sino que uno pueda delimitar para no irse
analizar otra cosa que no sea lo que vos querías hacer, ¿sí? Porque dentro de esto uno tiene una diversidad tan grande que todo está buenísimo. El tema está hasta dónde yo quiero la profundidad. Si me quiero meter en la vinculación del sistema con sus componentes y trabajar la historia de cada productor hortícola, el hecho de que la comercialización sea 5 localidades aledañas al mercado de abasto, va parte del entorno. ¿Me seguís? O sea, es un elemento más dentro de ese sistema que comenta, o sea, te pone en contexto de cómo está, pero no es, digamos, relevante. Si yo empiezo a desarrollar mucho esto de la comercialización, me fui del objeto del sistema, que era las historias de vida de los horticultores. Leti, ¿Sí? O sea, no es que lo está, vas a omitir. ahí está, digamos, donde uno tiene que hacer el recorte, ver qué elementos hay dentro del Exacto. sistema y poder determinar cuál es el sistema que uno quiere estudiar. Claro. Ah. En líneas generales, para mí lo mejor siempre es poner todo. O sea, llegate hasta el gobierno de la provincia de Córdoba y cómo están divididas las secretarías. Después vos empezás a hacer el recorte en eso para buscar tu objeto. ¿Por qué? Porque si uno lo hace a veces al sistema muy cortito, qué sé yo, el otro día, por ejemplo, me presentaron un trabajo de esto, las estancias Las Dos Hermanas, que se hace producción agroecológica, con animales y qué sé yo, que estuvo fantástico. Pero dentro de un pedazo del terreno, o sea, de esas hectáreas que se utilizan para ganadería, estaba una reserva provincial. Digo, no puede ser que no metas ese esquema, o sea, ese componente dentro de tu sistema, por más que vos trabajes, ¿qué pasa con el ganado? Porque es una estructura provincial de conservación, o sea, te mete un montón de elementos ahí que necesitas, digamos, o sea, por lo menos nombrarlo. A ver, no vi el comentario. ¿Qué dijeron? Hablen, yo no tengo problema, a mí me encanta porque esto es más divertido así. Claro, totalmente. Totalmente, o sea, yo siempre en los trabajos digo eso. Decime dónde estás, en el Espinal, en el Chaco. Sí. ¿Iba a decir algo? Claro, además hay tres diferentes niveles de proceso, según lo que leímos en García, ¿no? También eso, la importancia de la conceptualización del sistema, poder establecer la mayor cantidad de aristas al subsistema que lo estructura y después poder analizar las relaciones, las formas que se vinculan los subsistemas del resto de los sistemas y en diferentes niveles, ¿no? El diagnóstico a escala local, escala de metaproceso y el tercer nivel, digamos. Claro. Exactamente, o sea, nosotros en eso podemos ver esa idea de complejidad, ¿no? Pero, digamos, qué sé yo, a mí me pasó personalmente que darme cuenta de en dónde estaba parada fue después de volver a revisar el objetivo, pero primero fui a hacer relevamiento de datos a campo, o sea, fui a ver qué era lo que había en el periurbano, volví a replantear parte de la hipótesis de lo que yo tenía para volver a estructurarlo. O sea, que creo que en realidad esa tendría que ser la dinámica de todo el mundo. Si uno va con una hipótesis y un objetivo y le entra derecho al campo, al territorio, y no la cambia, algo no estamos viendo, digamos, o sea, porque siempre la realidad que uno encuentre en el territorio te va a modificar algo de lo que vos estás pensando. O sea, siempre en algún momento te va a decir, che, esto no va, por ejemplo. Entonces, en eso, yo me di cuenta después que lo que quería trabajar en realidad era el tema de vinculación de mi sistema con sus componentes. Y eso hice, digamos. Me fijé la cantidad, cuántos habían, dónde estaban, etcétera. Y no así sobre el sistema y sus elementos. ¿Sí? Bien. Totalmente. Totalmente, Nancy. El ordenamiento ambiental del territorio es básico. O sea, es elemental, no sé si básico, pero es elemental. Bueno, y después formas de clasificar a los sistemas. Sí. ¿Quién abrió el micrófono? Ay, yo, perdón. Pero me arrepentí porque era como muy densa, ¿no? Que nosotros cuando leemos el territorio, hacemos una lectura del territorio, generalmente, aunque sea desde nuestra disciplina, lo hacemos una mirada un poco más urbanística, ¿no? En cuanto a la conceptualización del periurbano, por ejemplo. Y cuando empezamos a leer a García, que dice, bueno, hay preguntas conductoras en cuanto a la definición de ese sistema. ¿Cuál es la relación que es más representativa a la hora de salir a
performar esa realidad. Y como que lo que más rescato de esa lectura es que precisamente todas las realidades, todos los objetos, por más que parezca una obviedad, son construibles, ¿no? De qué relación es la que quiero primar yo. Y esa relación, esa discusión la damos mucho en desarrollo, ¿no? ¿Qué dimensión está por encima de la otra? ¿Qué variable es la que tengo que priorizar al hacer una lectura sobre el territorio? Eso nada más. No, está bien, está buenísimo eso, y es cierto, o sea, digamos, muchas veces, que también es una de las cosas que plantea García, uno toma las cosas por hechas. En un momento creo que la autora agarra y dice, bueno, una manzana, todos sabemos que es una manzana, pero para que sea una manzana, vos te educaron para que eso sea una manzana. Y la viste, la tocaste, la probaste, y tu mamá te dijo, toma una manzana. Entonces, en eso también es esta práctica de decir, bueno, ¿qué es territorio? Que no es lo mismo que espacio, ni entorno, ni otra cosa, sino ¿qué es? ¿Cómo lo estamos construyendo? Y esto es lo mismo, un sistema complejo. ¿Qué es y cómo lo estamos construyendo? Y cómo lo vamos a también definir. Por eso es la idea de decir, bueno, ¿qué tiene? Tiene componentes, tiene estructura, tiene entorno. Claro, bueno, eso lo vamos a discutir en la unidad 2 también, Nancy. Ahí Nancy está comentando. ¿Por qué no abrís? Podés abrir el micrófono. Pero pasa, esas dinámicas sí. Son realmente muchos casos así como las planteas. Bueno, entonces, formas de clasificarlos. Tenemos aquellos que son reales, ideales o modelados. Los ideales tienen que ver con esto de la idea de la conceptualización, que uno puede hacer un sistema complejo conceptualizado. Los reales son los casos de estudio, generalmente que uno realiza sobre el territorio. Después tenemos la clasificación de naturales y artificiales. Creo que en esto se basó muchísimo las investigaciones clásicas desde un principio, en donde decían, bueno, los biólogos pueden dar en parte fe de eso, ¿no? Que, bueno, salvo en Río Cuarto, que sé que tenían otro tipo de formación, pero en muchas universidades, cuando se formaba un biólogo, era sin el hombre, ¿no? O sea, vos veías biogeografía, que era la distribución de la naturaleza, de los elementos, y no había personas. Hasta que después algunos empezaron a decir, bueno, che, pero como que está todo muy intervenido, bueno, pongamos una distribución de la humanidad. Sí, pero la modificación de cultivo, bueno, está bien, metamos esta. Y hay veces, todavía, en ciertas formaciones, en donde les cuesta incorporar al ser humano dentro de del sistema. Pero, digamos, se va haciendo, ¿no? Y después hay que empezar a ver hasta dónde la construcción de los sistemas es realmente artificial. Yo una discusión que doy mucho en otros ámbitos tiene que ver con cuando uno define recursos naturales. Si yo defino los recursos naturales por libro, son aquellos elementos de la naturaleza que uno extrae para aprovecharlos. ¿Qué es lo que pasa? Si yo a un tambo, por ejemplo, no lo considero, a todo el sistema tambo y a lo que hay en ese sistema, no lo considero como parte de recursos naturales, estoy perdiendo poder político sobre la gestión de los recursos y sobre la naturaleza, básicamente. Entonces yo siempre voy a discutir, por más que me digan no, porque está transformado, porque el grado de transformación y qué sé yo, pues sí, bueno, pero es una vaca, artificialmente no podés generar una vaca, el aire tampoco, el dióxido de carbono tampoco, el agua tampoco, entonces esos son recursos naturales. Y hay gente que te va a venir a decir, bueno, pero es el suelo donde se hacen las pasturas. La vaca, la leche, no, la leche es un derivado, eso sí. ¿Se entiende? Entonces, yo por lo menos sigo considerando que es muy discutible esta línea entre lo natural y lo artificial, ya que casi todos los elementos provienen en algún momento de la naturaleza, salvo que estemos hablando de algo sumamente transformado, ¿no? Y ahí sí puede ser un sistema artificial. O sea, o si tenemos a alguien que trabaja en tecnología de circuitos, por ejemplo, o redes, puede ser un sistema artificial. Y después el tercer grupo, en la forma de clasificación, tenemos los que son abiertos y cerrados. De nuevo esto, nosotros no vamos a trabajar con ningún sistema cerrado. El sistema cerrado es prácticamente de un análisis de circuitos eléctricos, o sea, de resistencias, que no sería el caso de lo nuestro. Bien. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Sistemas es eso. Después, en la lectura del trabajo, si quieren, podemos abordar algunas cosas más sobre cómo interpretarlo. El ejercicio del armado del sistema lo vamos a hacer también con el trabajo final cuando armemos esta idea del espacio periurbano, así que
yo creo que en eso después podemos ahondar un poco más e ir a esta parte, antes de que terminemos, porque encima quedan 5 minutos, que es el ambiente como un sistema complejo, ¿no? Es esta idea de definir el ambiente y los componentes del ambiente y de pensar los problemas ambientales y el ambiente como un problema. ¿Por qué? Porque en realidad históricamente el ambiente empezó a aparecer cuando empezó a ser un problema. Y creo que eso se está modificando últimamente en el tiempo y nosotros tenemos que tratar de llamarlo diferente. Bien, cosas que no son ambiente. Un ecosistema es un sistema donde interaccionan estos organismos vivos entre ellos y su entorno. Eso no es ambiente. Los recursos naturales son una porción de la naturaleza que se utiliza para la humanidad, para la sociedad. Eso tampoco es ambiente. Y ecología es la ciencia que estudia los ecosistemas y las interrelaciones. Ninguna de esas tres cosas es ambiente. ¿Estamos? Hay un montón de discusiones sobre esto, pero bueno. Entonces, ambiente es el resultado de los procesos de intervención y transformación que la sociedad hace en los ecosistemas. O sea, el ambiente, sí o sí, el elemento clave que define al ambiente, como todo porque somos sumamente egocéntricos los humanos, es que estemos nosotros, ¿no? Si no, es naturaleza. Es muy linda la naturaleza y cómo interactúa el líquen con los arbolitos, y ya está, entonces hacemos un análisis de un ecosistema. Ahora, si ese ecosistema fue transformado para un servicio o la extracción de recursos naturales, lo podemos transformar en ambiente. De nuevo, estas son transformaciones conceptuales. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué me parece interesante esto? Porque hubo un montón de discusiones sobre los servicios ecosistémicos, sobre los servicios ambientales, sobre llamarlo medio ambiente o ambiente completo, etc. Todas estas discusiones, a criterio personal, son solamente para dilatar procesos de degradación que nos quedamos en la idea de lo lingüístico y nos llevamos a la concreción de parar ciertos procesos, ¿sí? Pero eso obviamente es lo que yo creo. No sé si todo el mundo está de acuerdo. Pero digamos, esto vamos a tomar como ambiente. Es aquel entorno, o sea, ese proceso, ese resultado de la intervención. A mí me es muy similar el concepto a lo que era el nicho ecológico, ¿no? Porque el nicho ecológico desde la ecología es no el hábitat en donde está ese animal, sino es la interacción de ese animal con su entorno. Ahora, ¿por qué se pone como ambiente en esto? Porque somos diferentes. Claro, lo de sustentable y sostenible, otra discusión lingüística que no llega a ningún lado, digamos. Pero bueno, en esto de nicho ecológico, el ser humano más o menos sería similar, nada más que el grado de transformación y de intervención que la humanidad ha tenido sobre los distintos ecosistemas lleva a que ya directamente no podamos llamarlo nicho ecológico, porque fue como mucho, ¿no? Esa transformación. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien tiene un concepto diferente de lo que es ambiente? ¿No les gusta? ¿Podemos discutirlo también? Yo pensaba un poco si es posible que haya algún ecosistema que uno pueda analizar y diga, no, de ningún modo fue intervenido, quizás no es intencional, que quizás no es buscado, que quizás no somos incluso por ahí conscientes de eso, pero digo, un poco en consonancia con lo que decías al principio, ¿no? Hay cosas que en el medio del Amazonas, hasta donde uno puede decir que de algún modo uno no interviene, aún sin estar ahí físicamente, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, a ver, es un poco pensado, nada más. Me parece genial, y esa es una discusión que yo me acuerdo de lo tengo con colegas todo el tiempo. Yo no creo que exista ya un ambiente que no haya estado intervenido. Lo que tenés son distintos grados de intervención. Ahora, lo peligroso en esto, como fue con los hotspots, es que si yo todo lo llamo ambiente, todo lo voy a intervenir y transformar. Y ojo con eso. Entonces quiero seguir conservando, personalmente en esto, de ciertos ambientes que sigan siendo naturaleza, que sea un ecosistema sin mí, como humano. ¿Por qué? Porque si yo ya le puse que ese es un ambiente, empieza a decirse que es un ambiente que se va a transformar o que se transformó.
todo tiene un grado de transformación en algún momento, o sea, cuando uno piensa que los FC, los clorofluorocarbonados, que no existían en la composición de la atmósfera, están hoy en la atmósfera, vos ya hiciste una intervención planetaria, ¿no? O sea, ya hay una intervención en la atmósfera completa. Cuando vos cambiaste las concentraciones en el aire del dióxido de carbono, o sea, hay una intervención que va a afectar a ese ecosistema. Ahora, de nuevo volvemos a la idea de sistema. ¿Hasta dónde yo voy a cortar ese ecosistema para analizarlo como algo natural? ¿Y dónde voy a dejar en el entorno esta intervención global que tenemos como humanidad? ¿Y dónde lo voy a meter? ¿No? O sea, si yo analizo el Amazonas como el único pulmón que queda, qué sé yo, a nivel planetario sí lo voy a tener que tomar como ambiente, porque probablemente estoy analizándolo con su entorno y su transformación. ¿Sí? Ahora, si quiero analizar, no sé, el bicho bolita que está en el Amazonas, probablemente mi recorte sea de analizar un ecosistema y del bicho bolita. Me salió el bicho bolita porque mi hija los colecciona. Pero, digamos, en esa escala es donde uno empieza a hacer el recorte digamos, del sistema que hace. Es muy ambiguo también la idea de ambiente. Y todavía también se está construyendo. Uno tiene que pensar que las ciencias ambientales son muy jóvenes en la humanidad y estamos aprendiendo un montón de estas cosas todavía. Antes se los llamaba, creo que era ambiente humano, no me acuerdo Gallopin cómo lo había denominado, pero ya muy lejos era ambiente humano. Entonces, va evolucionando. Capaz que dentro de 5 años todo lo que yo dije no sirva. Y eso estaría buenísimo porque tenemos razones para hacer otro curso y volver a aprender cosas nuevas. Leti, una pregunta. ¿Se escucha? Leti, apaga el micrófono. Sí, dale. No, que no sé qué pasó ahí, que hablaste de los servicios ecosistémicos, cuando dijiste servicios ecosistémicos, el medio ambiente y todos los términos que se utilizan, no sé, no me quedó bien claro si, por ejemplo, servicios ecosistémicos hoy pasó a ser análogo a cómo utilizamos la palabra sustentable, que ya está muy manoseada, digamos. Pregunto no lo sé por... Yo no lo sé, digamos, o sea, hay, qué sé yo vengo tratando de seguir publicaciones actuales, porque hay gente que todavía está en esta idea de lo epistemológico, en la discusión de lo que es. A criterio personal, el hecho de que vos ya lo llames servicio, estás haciendo una mercantilización de la naturaleza. Si vos decís que esa mercantilización de la naturaleza es un servicio ecosistémico para saber si al árbol le sirve, estás diciendo que el árbol es un elemento económico, o sea, no tiene lógica a mi criterio. Ya directamente llamarlo servicio, ¿sí? Porque en la naturaleza vos no tenés elementos que sean de servicio, son conceptualizaciones nuestras que le ponemos. Si ese servicio vos lo planteás para la humanidad, como la generación de sombra, de disminución de la isla de calor y qué sé yo, vos estás hablando de un servicio ambiental. ¿Por qué? Porque entendimos que ambiente es toda aquella cosa transformada, qué sé yo, que es para el ser humano. ¿Sí? Ahora, sí. Hay autores que te dicen que son exactamente lo mismo. Hay otros que te discuten a muerte que un servicio ecosistémico es para la naturaleza y nada más. Y hay otros que te discuten lo que yo decía, no lo llames servicio, si es para la naturaleza. Entonces, no tendría una respuesta real de eso. No sé. Ahí después la doctora va a tener su va a tener su tesis sobre servicios ambientales y ahí vamos a ver qué sale. Pero bueno, bien. Es un tema lindo para discutir. Si quieren después también lo podemos poner ahí en el foro. Bueno, de último, el tema de problemas ambientales. Entonces, ya vimos las leyes de la termodinámica, ya vimos que es un sistema complejo, ya entendimos qué es ambiente. Ahora vamos a ver qué son los problemas. O sea, para esta pregunta de los problemas ambientales, de en un mundo sistémico, cambiante, dinámico, ¿cómo buscamos la forma de obtener respuestas? Siempre es ingresos económicos, nivel educativo, formación en el hogar, lugar donde vivo, porque no es lo mismo la interpretación del territorio desde donde yo estoy hasta donde está un sudafricano. Sistemas económicos establecidos, mi mamá me dijo, ¿y leí qué?
¿Por qué está puesto eso? Porque en realidad uno nunca va a dejar de observar la realidad desde el marco de su crianza y hay cosas que sí las vamos a seguir metiendo en todo, ¿no? Entonces, no es un elemento menor a abordar en la interpretación. Cuando uno pregunta, por ejemplo, ¿por qué seguiste ciencias ambientales o por qué te importa el cuidado del planeta? Es porque tuviste alguna experiencia de tu vida que cuidaste tu perro, que hiciste tener árboles, no sé, pero es una forma de interacción, ¿no? O sea, hay algo que en tu ser te llevó a hacer eso, ¿sí? Y no es un elemento que se pueda menospreciar, porque después pasa cuando uno hace una interpretación de un mapa, como les mostré del OGM, que todos lo vemos con ojos diferentes, por más que se pueda decir que es un dato duro. Pero cada uno de nosotros lo miró y hizo, otros dijeron, mira qué bonito, porque es la estructura que cada uno tiene, ¿sí? Bien, entonces, esas son cosas que siempre tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que yo planteo acá? Cuando el ambiente se transformó en un problema. ¿Por qué? Sí, ¿por qué el ambiente es un problema? Porque hicimos justamente eso, que el ambiente sea un elemento natural totalmente transformado hasta grados irreconocibles. Si nosotros vamos a trabajar un poco más con esto de la distribución de la población en el planeta, este mapa habla de la población urbana para el 2014. ¿Te parece más o menos? No, no se parece en realidad. Fíjense la India, China, fíjense todo lo que es Rusia, por ejemplo, no hay casi nada de distribución de población en esas zonas, ¿no? Australia, Argentina ahí como que está rara, no sé qué decir, pero se ve una distribución de la población en el mundo. Esto es la población rural para el mismo año, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos actualmente en el mundo 3.370 millones de personas que están en zonas rurales nada más. Dicen que el punto máximo de la población rural se va a alcanzar en el 2022. Después de ahí va a empezar a decrecer la población rural. ¿Y esto por qué nos interesa? Porque nosotros trabajamos justamente en un espacio de intersección entre lo que es urbano y lo que es rural, ¿no? Entonces, esta distribución planetaria de la población, de la transformación de nuestros territorios, en lo que vimos que era para cultivos. Bueno. A ver, que no te terminé de leer ahí. Leo lo que dijo Nancy. El impacto ambiental negativo, o sea, la intervención. No toda intervención siempre es negativa, y esa es la parte que a mí también me interesa que discutamos. Y también fue eso la publicación. Si ustedes pudieron leer la publicación de las problemáticas ambientales, a mí me encantó, porque dice, a ver, un sismo, un terremoto, no son. O sea, son cosas de la naturaleza. Si a vos te joden, es tu problema, digamos. Pero la intervención humana como algo malo, me parece que también es una cuestión cultural que hemos tenido y que también desde las políticas se ha dado. ¿Para qué? Para que las poblaciones pobres, en los modelos políticos que se fueron desarrollando, no se desarrollen más. O sea, en un momento, no sé si se acuerdan, pero en los 90 el tener muchos hijos era un problema y el problema era la sobrepoblación del mundo. ¿Por qué? Porque si yo discutía la sobrepoblación en el mundo, no discutía la distribución de las riquezas. Entonces nos tuvieron 10 años diciendo que había sobrepoblación en el mundo y qué sé yo. Ahora, cuando dijeron un parche, acá el 90% no tenemos nada. Y ustedes tienen este 1%, que empezaron a aparecer las huellas de carbón y todo. Empezaron a transformarse la forma de visión. Y eso también pasó con la visibilización del ser humano en el ambiente. Si uno lo pone en la historia de la humanidad, en la historia de la humanidad no, en la historia del planeta, nosotros somos bebés jugando con un transformer, o sea, lo vamos a romper seguramente, porque no sabemos jugar todavía con ese juguete, porque en el planeta Tierra somos chicos, como especie, como seres, y tenemos mucha capacidad para poder llegar a destruir algo. Después la maldad en la humanidad, discutible, cuestiones éticas, y se transforma en otra cosa, pero creo que tenemos que correr un poco esa visión, porque si uno plantea que el ser humano es netamente destructivo, ya no se puede hacer más nada. ¿Está? Entonces, de eso no hay vuelta atrás. Se puede decir, es malo. Entonces, te queda retarlo nomás. O sea, digamos, es poner un control de limitación hacia una maldad que no se puede revertir. Ahora, si uno deja una idea de duda en cuanto a la transformación que nosotros podemos hacer en el planeta, hay algo de juego, ¿no? ¿Qué
Claro, sí. Hay un juego que es interesante, que uno tiene que empezar a analizar en esto del impacto ambiental y de las problemáticas ambientales. En este caso nosotros vamos a trabajarlo con esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde está la población en el mundo? Mucha población en las zonas urbanas, como les comentaba recién, la ONU plantea que va a subir, o sea, 10.000, nada más, para el 2022. Es bajísima la población rural. Pero no solamente ese dato es importante, sino que en realidad me parece que es lo más importante, es esto, que aproximadamente el 46% de esa población está en los países más pobres. ¿Sí? Entonces nosotros estamos teniendo una mala distribución, no solamente de la población en el planeta Tierra, sino a través de la capacidad adquisitiva. Entonces, nosotros tenemos mucha población rural en zonas, en los países más pobres. ¿Sí? Es solo un dato que me es interesante para cuando uno después hable de cómo, por ejemplo, en los espacios periurbanos siempre lo que uno tiene son los desplazados sociales que se terminan yendo a las zonas periféricas, pero también los que tienen grandes poderes adquisitivos compran esos terrenos volviendo a desplazar esas poblaciones para hacer country y zonas golf y qué sé yo, ¿no? Entonces, esta distribución territorial y por el tema de las riquezas es interesante. Ahí faltaba un dato. Ahí está, el último. Ahí estaba. Bueno, el 69% de la población de los países menos adelantados viven en zonas rurales, mientras que esta cifra es solo del 20% en los países de ingresos más altos. ¿Sí? Es un valor re interesante. Y si uno después lo lleva a la Argentina, para el 2020, el 92,5% de la población vive en zonas urbanas en nuestro país. Es una bestialidad. Cuando, por ejemplo, en América Latina, el dato era que el 13% de la población vive en zonas urbanas, para toda América Latina y el Caribe. Y Argentina tiene el 92% en zonas urbanas. Y somos el 8º país con mayor superficie del planeta. ¿No? Entonces hay ciertos datos que son interesantes como para ir pensándolos. Esta distribución de la población urbana, por ejemplo, otro dato que sí es interesante es que a partir de los 90 no fueron, la migración no fue hacia zonas urbanas grandes, o sea, las grandes metrópolis, sino que hubo un crecimiento de las ciudades intermedias, las que están cerca de los 500.000 habitantes. Y eso para nosotros es re importante, porque nuestro país tiene muchas de esas, o sea, tiene estas Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán, tenemos esos centros urbanos que han tenido ese crecimiento y no tanto Capital. Si bien Capital siguió subiendo, no de la misma forma como se esperaba después de los 90. Lo último, ya vamos terminando, que estos son más datos de visualización para entender las problemáticas. Por ejemplo, es la distribución de los recursos hídricos en el planeta. O sea, ¿dónde hay recursos hídricos? Fíjense, Chile, por ejemplo, obviamente son los ríos, los glaciares, Brasil, pobre África, muy poco, ¿no? Esto es agua para consumo doméstico. A mí una de las cosas que más me interesaba con esto es, fíjense Argentina, nosotros siempre, la región pampeana o la mayoría de la población habita en zonas donde cree que existe el agua, y nuestro país en su mayoría, 3/4 partes casi, es árido semiárido, ¿no? Entre el Chaco, seco, Puna, montes y sierras y bolsones, estepa patagónica, o sea, casi todo es más seco que con mucha agua, pero sin embargo la población argentina se considera que tiene mucha agua y que tiene acceso al agua. ¿Por qué? Porque justamente es un país que agua para consumo doméstico tiene una alta tasa. Y es súper interesante este dato, porque el acceso al agua potable recién fue un derecho en el 2010, un derecho humano. Antes no lo era. Desde la guerra del agua en Cochabamba, en Bolivia, recién ahí el agua empezó a ser un derecho humano. Y esto es una problemática que no es menor, porque los espacios periurbanos son los elementos de conflicto, el acceso al agua, el acceso a cloaca, los servicios que se tienen en estos territorios. Y después fíjense también en esto, ¿no? Brasil tiene mucho recurso hídrico, pero realmente no tiene mucha agua para consumo doméstico. A mí me interesa porque también tiene que ver con la idea de los conflictos que estábamos hablando, y de lo que es una problemática ambiental y cómo yo lo voy a abordar. Estas son las exportaciones de combustibles. ¿Qué es lo que vemos
enormemente en este mapa es a Arabia Saudita, ¿sí? Y a Venezuela, como así los dos elementos súper grandes. Después también hay una parte en Europa que no recuerdo bien quién es. Ahora, ¿quién importa combustibles? Estados Unidos, Europa, Japón. ¿Estamos? Otro dato para seguir teniendo estos mapas en la cabeza. Exportación de armas. ¿Quién exporta armas? Estados Unidos y Europa. ¿Quién importa armas? Zonas que tienen en parte esos recursos. Entonces hay disputas que tienen que ver con lo político. Cuando yo tengo un Estado poco presente y en conflicto bélico, por lo general los recursos naturales son más fáciles traérselos, ¿no? Entonces, el tener exportación e importación de armas, por ejemplo, a mí me hacen levemente, como así, ¿qué onda con el tema de los hidrocarburos y la distribución? ¿No? ¿Quién exporta? ¿Quién importa? ¿Quién exporta armas? ¿Quién importa armas? ¿Ah? Son datos políticos globales, pero ¿qué hacen al caso? Porque en un momento DAF había comentado esto de la producción, ¿se acuerdan de las pasturas? Que estábamos hablando sobre quién producía las pasturas y quién se come los animales, ¿no? En esto es exactamente lo mismo. Entonces, sí. Ahí justo Eve pregunta algo que también me interesa y por no ahí lo como vi. se perdió el mensajito, te lo hago. Me Sí. pasa un poco lo mismo que dice Eve. ¿Se pierden los colores? Sí, no sé bien qué. En verde clarito, acá está, a ver dónde está el mouse, no sé si lo ven. En verde clarito está Sudamérica. En un violeta es Norteamérica. No, está bien, está bien. Ah. Sí, o sea, pero simplemente los colores son para diferenciar distintas regiones geográficamente, Claro, nada más. Claro, esto es como los otros mapas, nada más, hace eso. Lo que te dice, o sea, yo no les puse acá todos los datos de cuántas armas se exportan o cuántos litros o toneladas de hidrocarburo, sino para que sea el dato gráfico, o sea, de que vean quién, o sea, qué continente está haciendo qué cosa, más que nada. Están, o sea, los colores no son referencia de nada. No. Acá todos los colores es exportación de armas y no hay niveles, Claro. no hay, está bien. Es más, no es el color el que te da la exportación de armas, te da el tamaño del país. Sí, está bien, ¿Sí? se entiende eso. Sí. Ah, bien. Está, bueno, gracias. Ahí en Sudamérica creo que eso es Colombia, por ejemplo, con respecto a la exportación de armas. Está como un poquito grande, Sí, entiendo, ¿no? perfecto, sí. ¿Ahí va? Gracias. Bien, Nancy hablaba de la zona del Congo. Claro. Bueno. Claro, por las guerras civiles, de que ellos importan muchas armas, porque les conviene a los otros gobiernos importarles armas. Y porque también en la por zona los recursos, del Congo, vos lo que tenés es el coltán, que se utilizó muchísimo para los celulares. Entonces también eso fue generación, o sea, genera estos conflictos, ¿no? Pero bueno, son eso estos mapas. La idea es que uno diga, bueno, ¿de qué forma yo visualizo esta problemática? O sea, poder entender que este sistema que yo estoy construyendo, si es un problema ambiental o es una situación ambiental que tiene un problema. Y este problema, al entender las problemáticas ambientales, yo lo que quiero es que lo saquemos solamente del aspecto físico natural, ¿no? O sea, decir, tala de bosques. Atrás de la tala de bosques hay un montón de elementos que tenemos que analizar, como la población, como los servicios, como la interpretación. O sea, hay un montón de elementos en esto y que no se hable por separado. O sea, que entendamos los sistemas que son complejos. A nosotros nos ha pasado varias veces con el grupo periurbano, donde vienen y nos dicen, bueno, pero ustedes nos vienen con los problemas ambientales y yo le tengo que dar casa a la gente. Yo digo, si vos le das casa a la gente y no le estás dando placa, y no estás entendiendo que no tienen sombra, y no estás entendiendo que las calles, no sé, las pusiste cementadas y la gente tiene caballos, porque son carreros, estás viendo problemáticas ambientales. Son elementos ambientales que sí son prioritarios, porque si no tiene una buena condición de vivienda, va a hacer que eso sea un conflicto ambiental realmente. ¿Sí? Entonces, esa situación en donde creen que también fue algo que fue cultural, o sea, entender que el que se preocupa de las cuestiones ambientales es porque ya resolvió todo en su vida y las condiciones económicas están resueltas, ya no es real, o sea, ya se ve que no es una cuestión real, pero hay que seguir machacándolo
diciéndolo, el hecho de que uno no se alimente correctamente es una problemática ambiental, ¿tá? O sea, cada cosita suma esto, todo es ambiental. Bueno, en principio es esto, cuando se conoció la finitud de los recursos, nos vimos en esta situación de incorporar lo ambiental. ¿Pero por qué? Porque económicamente jodió. Fue eso más que nada, o sea, nos dimos que hay un problema económico, entonces necesitábamos verlo. Ahora hay que sacar la visión netamente económica para llevarlo hacia la subsistencia, que es la parte que creo que nosotros tendríamos que considerar principalmente, el vivir, el llegar al 2100 vivos. En esto, Manju Chang habla de esto, de que el ambiente viene a adquirir un estatus de bien económico, entonces esos recursos empiezan a ser valorables. Por eso, o sea, ustedes fíjense que el derecho al trabajo como un derecho de la humanidad fue, no sé si fue en el 40, una cosa por el estilo, o sea, fue muchísimo antes. Voy a decir, tengo derecho a trabajar antes que tener agua. Y no suena lógico a mi criterio personal, ¿no? O sea, yo no puedo vivir sin agua, pero sí puedo vivir sin trabajo. Entonces, cómo las estructuras económicas han hecho que nuestra formación como seres humanos nos hayan llevado a naturalizar ciertas cosas que tenemos que reconstruir en nuestros sistemas complejos de análisis. Vamos a lo último, que es esta idea que estaban planteando en Canandis y recién había puesto sobre lo sustentable y lo sostenible. Nuestro sistema complejo, en este caso vamos a armar un sistema simple, cerrado, y ¿qué más? Simple, cerrado, y conceptual, ideal. Las 3 esferas del desarrollo sustentable. Lo económico, lo ambiental y lo social. ¿Cómo se articulan estas 3 esferas? ¿Cómo conocemos todos que se articulan estas 3 esferas? Se interrelacionan, digamos. Se interrelacionan, perfecto. Esa es la teoría de conjuntos de la primaria. Si acordamos teoría de conjuntos de la primaria, decía que un elemento, claro, algunos agregan también lo institucional, perfecto. Y tiene que existir un equilibrio. Bien, ahí está, joya. El concepto de desarrollo sustentable dice que hay que utilizar los recursos naturales para satisfacer las necesidades sin comprometer a las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Joya. Primero, el primer elemento que eso falta es el tiempo. No es lo mismo plantear ese concepto en 1900 que en el 2015 o en el 2020, ¿no? Totalmente diferente. La cuestión temporal es clave. Y el segundo elemento que le falta es el desarrollo tecnológico. Y estoy hablando de desarrollo tecnológico que podría llegar a haber sido el primer Homo sapiens enroscándole una piedra a un palo, porque eso es un desarrollo tecnológico a escala, hasta el fracking. La tecnología es un elemento que cambiaría muchísimo esa idea de desarrollo sustentable. No los contempla. La otra cuestión que no contempla el desarrollo sustentable es todo aquello que no sea el ser humano. Si yo tengo que establecer las necesidades, empiezo a discutir qué son las necesidades, la pirámide, que no vamos a meternos en eso, pero nadie le preguntó al oso panda qué necesita, no le preguntaron a la palmera, ni a la hormiga, ni al palmito, qué quieren para existir, cuáles son sus necesidades. Tomamos por hecho que son para servicio de la humanidad. Ahí ya está otro de los elementos que está mal. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo este hermoso gráfico en donde lo económico, lo social y lo ambiental tendrían que tener ciertos elementos en común para llegar al desarrollo sustentable, para llegar a la sustentabilidad. ¿Sí? Fantástico. Ahora, mi pregunta es, ¿alguien vio a don económico andando por la calle? ¿Respirando, comiendo? No. Existe, como hablábamos recién, ¿está bien cuando hablamos de equilibrio Common-Ransey? Cuando hablamos de equilibrio. Sí, en este caso el equilibrio está dado porque hice 3 círculos de la misma forma, digamos. O sea, son equilibradamente iguales. Tenemos la misma cantidad de componentes. Nosotros ya sabemos sobre sistemas complejos. O sea, nosotros no vimos un árbol haciendo trueque por nitrógeno con la tierra diciendo, vos me das tal y yo tengo un poquito de esto.
No existe la economía fuera de una sociedad. No hay un elemento económico. Y la gente, todos adoptamos esta idea de una forma tan natural que no lo es. No existe la economía fuera de la sociedad, porque es un resultado de las interacciones sociales, porque es un resultado de los que los seres humanos construimos como forma, al punto tal de que hubo ciertos sociólogos que plantearon al Homo economicus como un elemento así superador del Homo sapiens, el Homo economicus. Y después como otros lo tiraban y dijeron, bueno, este paper guardalo, no lo vuelvan a sacar, porque no existe tampoco esa estructura. Y no hay una naturalización de la economía. No es natural la economía. Los procesos económicos no son naturales. Sí tienen un origen con los procesos naturales que se estudiaba en sus principios la ecología. O sea, ecos significa oikos, oikos es casa. Entonces, se veía el circuito de traspaso de nutrientes, las plantas, los descomponedores, qué sé yo, y en la casa, bueno, ¿quién compra? El señor va al supermercado y le da el otro. Ese fue el origen, es lo único que tienen en común. Después o sea, se fueron para lados totalmente opuestos, ¿no? Claro. Sí, da la estratificación social y ambiental, y el racismo ambiental, tal cual. Pero yo a lo que voy es, nosotros no tenemos una economía fuera de la sociedad. No podemos pensar que este gráfico está bien. Ahora, ¿cuántas sociedades o cuántos seres humanos hoy están viviendo fuera del ambiente? Si definimos al ambiente como aquel lugar, como la interacción de la intervención del hombre en un entorno. Entonces, ¿la sociedad puede estar afuera del ambiente? No. No hay una sociedad fuera del ambiente. Entonces, este esquema que nos vendieron como un poquito, o sea, tomate un traguito de, no sé, glifosato, que tanto no te va a hacer, pero es un poquito. O sea, fue decir, veamos qué es lo tolerable. Démosle entidad a la economía como un elemento en teoría de conjuntos válido. La economía es un subconjunto de la sociedad. Y la sociedad es un subconjunto del ambiente. ¿Sí? Nancy, decime. Quería decir algo ahí, Nancy. No, nada, Leti. Bien. Entonces, realmente, este debería ser el esquema. Si todos nos acordamos de la primaria cuando nos enseñaron teoría de conjuntos, la economía es un subconjunto del elemento social. Entonces, primero tengo que tener una buena estructura social para poder tener adentro un sistema económico. Social, si quieren, hasta global, en esos esquemas que veíamos de conflictos, no eran conflictos bélicos, sino de distribución de los recursos hídricos, de las pasturas, primero esa estructura, y esa estructura sí o sí está dentro del ambiente. Por esta idea, y la básica estructura de teoría de conjuntos, y de un análisis sistémico, y de entender qué es el ambiente, no podemos llevar adelante la propuesta del desarrollo sustentable, porque no existe. ¿Sí? Si están en desacuerdo lo podemos rediscutir, ¿eh? O sea, yo personalmente he presentado proyectos de extensión diciendo cumpliendo los objetivos del desarrollo sustentable para no sé qué, y lo he hecho, ¿no? Pero... Justo iba a decir eso, que se habla mucho sobre los objetivos y es más, no sé, creo que es un sueño todo eso, justo estaba por decir eso. Para mí en realidad no sé si es un sueño encima, me parece que es, a ver, hoy hay muchos modelos que plantean la alternativa al desarrollo, ¿no? De buscar otras formas, pero me parece que en esto lo que uno tiene que poder conseguir como base es la estructura conceptual primero, y que nosotros podamos decir, bueno, a ver, ambiente dijimos que es esto, y estamos de acuerdo con esto, que es ambiente. Bien, en este esquema yo después puedo armarte un proyecto de desarrollo sustentable para cumplir con los ODS o con los objetivos del milenio, no tengo problema, pero yo sé de dónde estoy partiendo. Y yo no voy a seguir diciendo que la economía es una entidad aparte. Tengo que entenderlo yo, por esto que les había puesto antes que mi mamá me dijo, leí que, o sea, ¿cómo yo estructuro eso? Después la propuesta que puedo generar para interactuar en ese sistema que voy a intervenir puede ser en función al lenguaje que el otro está entendiendo. O sea, porque convengamos... Eso es lo que falta, Leti. No hay una base, no hay una buena base. Todos entendemos las cosas de forma diferente, las sociedades no tienen una buena base. Por eso los objetivos del desarrollo sustentable no van a salir adelante. Ojalá y Dios quiera que sí, pero yo lo veo muy lejano todavía.
y todo lo toman como algo fácil. Ese es otro problema que tenemos. Y lo usan políticamente. Otro problema. No hay una buena base, un desconocimiento total. Sí. Dale, Daf, ¿querías decir algo? Sí, yo a eso capaz que tensiono un poco más las variables o la lectura y digo, falta el componente político de todo eso, que podríamos ver en qué esfera cómo lo encasillamos, ¿no? Porque la conceptualización del ambiente es política porque la problematización, la definición del ambiente, o la problematización, perdón, del ambiente es política, porque lo social no es estático y tiene muchos estratos y lo productivo determina mi lugar en la sociedad y viceversa, porque lo económico también es desigual y porque también, digamos, lo político desde el lado de como en una plataforma de enunciación, tanto a la hora de abordar el ambiente, a la hora de cambiar las estructuras sociales y pensar, incluso poder darle una entidad jurídica a la naturaleza por solo la naturaleza, ¿no? Romper con esa visión utilitaria que se tiene sobre los recursos naturales. Claro, totalmente. Y es más, a ver, ¿por qué en realidad solamente están estos tres elementos? Porque esta construcción de la propuesta del desarrollo sustentable fue en el auge del capitalismo, o sea, y donde no había una intervención del Estado, ¿no? O sea, porque claramente tiene que aparecer la pata política, pero como la mano invisible del mercado solamente iba a regular las cosas, no hacía falta meter una estructura política en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado ya podía regular todo. No hacía falta que haya un Estado interventor o nada. ¿Sí? No fue inocente el hecho de que no aparezca la estructura política. Por eso también yo, digamos, que lo pongo, yo metería neoliberalismo, tal cual. O sea, hubiese metido un montón de otros componentes. Y es más, arriba de ambiente hubiese hecho un supraconjunto que se llame planeta. O sea, y ahí tenemos la hidrosfera, la estratosfera, o sea, todo, la biosfera, todos los elementos naturales, ¿a dónde están inmersos estos? Pero por eso, me parece que la idea, claro, Gaia, me parece que la idea era que en esta primer clase nosotros podamos hilar, por lo menos fino en estos conceptos, y que si alguno no les cierra, podemos seguir discutiéndolos. Separar la idea de problema de ambiente, identificar un ambiente, identificar cuándo se construye un sistema complejo, y nunca perder de vista que las leyes de la termodinámica están. Y claramente, en la estructura del desarrollo sustentable, las leyes de la termodinámica no estaban aplicadas. No existían dentro de la Tierra esa estructura. Fíjense, algo tan básico como que la manzana te caiga en la cabeza cada vez que, o te caigas al piso así, porque hay gravedad en el planeta, no estaba contemplado. Y no es menor, porque el agua siempre va de arriba hacia abajo, y así pasan un montón de cosas. Entonces, nada, yo les dejo esto como para discutir, ¿no? O sea, no vamos a ir a pegarles a los ODS capaz, porque hoy, digamos, contempla un montón de variables, pero todas dentro de su casillero, ¿no? Uno dice, bueno, yo voy a trabajar con el objetivo 11, que es de urbanismo, yo voy a trabajar con el 2, que tiene que ver con la paz, yo voy a trabajar con el 4, y los sistemas son complejos. Entonces, cuando, no sé, Eve hablaba sobre el turismo y que tuvo que cambiar para llamarlo servicio, vos vas a tocar un montón de esos puntitos que ellos enumeraron. Si nos remontamos un poco a la historia del ambiente también en esto, existió en aquel momento, y algunos seguramente se acordarán, la Agenda 21. La Agenda 21 era una propuesta magnífica, que era cómo solucionar los problemas locales desde una visión global, que después lo vamos a ver también cuando trabajemos el tema de la Agenda de Hábitat, pero ya hubo antecedentes de esto, sobre querer resolver las cosas desde la ONU y desde esa escala mundial para todo el mundo, cuando vos tenés realidades totalmente diferentes. Así que bueno, ahí el señor Burns diciendo que vamos a ver cómo cerrar esto. Y acá una pregunta. Sí. ¿La teoría de los sistemas contempla alguna manera de ponderar el peso relativo de los distintos componentes de un sistema? No sé, ante un determinado problema, vamos a encontrar, o por lo menos desde la vista del analista, que algún componente tiene un peso relativo mayor o una influencia mayor que otro. Ahí en el libro de García, vos vas a tener distintas
formas de poner eso, o sea, se podría, pero digamos, él no lo plantea, porque me parece que en eso deja donde vos planteás el objetivo. Si uno quiere llevar a la idea de ponderaciones, me parece que también está muy bueno leer Sampieri, que tiene sus cositas, a mí me costó entenderlo, capaz porque, no sé, desde la ingeniería que yo hice no era muy práctico para leerlo, pero digamos, no lo tiene estandarizado, porque justamente sigue contemplando estas cosas que hacen a la individualidad de quien observa, ¿no? Entonces, esa intervención que vos hoy ponés en ese territorio que estás transformando y cómo le vas a poner ponderación. Un ejemplo de eso, nosotros empezamos muy objetivamente a trabajar en el periurbano de Villa María, y después empezamos a trabajar con la gente de la municipalidad. Y construimos con la gente de la municipalidad del área de planificación la ordenanza que salió de ruralidad urbana, con el nuevo plano de zonificación. Eso a nosotros, ¿qué nos transformó? Que terminemos defendiendo una ordenanza municipal, pero como propia. Es decir, ni siquiera, o sea, y esa transformación yo la tuve que contemplar cuando armé mi sistema después y analizarlo, porque en realidad yo me estoy metiendo, según la ciencia, en algo que no sería lo mío. Yo tendría que hacer el diagnóstico y decirle, bueno, toma, vos las decisiones. Y sin embargo, lo que estamos, o sea, nosotros fuimos al Consejo Deliberante a defender la ordenanza y a presentarla para que se apruebe. Entonces ahí es como que esa línea no está predefinida. Gracias. No, de nada. ¿Alguien más? ¿Algo? Me muero, Daniela. Qué lindo. Si no sé, ¿alguien más algo sobre lo que vimos? ¿Fue mucho? Porque van a tener más o menos la misma intensidad las otras unidades. A mí me gustaría que lean, si puede ser, todo es el tema de los problemas ambientales. Esa publicación es muy amena para leerla y como para que sigamos dándole una vuelta más en el foro. A lo mejor con unos disparadores. Yo no quisiera ser yo la que ponga algo, porque me gusta que en realidad la riqueza en eso salga de quienes están acá, ¿no? Entonces decir, che, para mí, que el que se anime empiece un hilo en el foro de qué le pareció esa publicación o qué elementos le cambiaron o le aportaron a lo que vienen trabajando, y el resto ir siguiendo ese hilo, si puede ser. Como para... Abrimos hilo. Abramos el hilo. Claro, sería una cosa así. Bueno, ¿estuvieron bien? ¿Sí? Perfecto, me encantó. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Bueno, gente, me fui un poquitito más, unos 40 minutos más, pero bueno, creo que lo ameritaba como para tener un punto de partida. Sí, Nancy. ¿La próxima clase es el lunes? ¿O Sí, cuándo? es el lunes que viene. Está. Es el lunes y martes. El lunes ya empezamos con la unidad 2, que es así, derecho periurbano. Periurbano, rururbano. Ayer Claudio se llama el otro profe. Claudio, sí. ¿No dijo que íbamos a tener como una especie de tarea para la semana? ¿Eso va a estar en los foros o está en el campus? Eso va a ser así. Yo lo que quiero ver es estas dos primeras clases, o sea, esta unidad 1 y la unidad 2. Yo doy hasta la unidad 4. Y Claudio va a dar de las 5 a la 8. Él lo que va a hacer con sus unidades es, un martes les va a dar una actividad para desarrollar para el lunes de la semana siguiente. ¿Sí? Porque, como para que tengan tiempo de trabajarlo. Yo lo que no sé es si yo voy a darles alguna actividad. Me parece que va a ser en función a cómo trabajemos en esto, ¿cómo era? Asincrónico, ¿verdad? Pero sí, bueno. ¿Clases sincrónicas? Claro, en esto de cómo nos vamos manejando en el campus. Si yo veo que nadie pone nada, si no lo contemplan, es como, bueno, gente, vamos a hacer una tarea. Pero digamos, la idea es la riqueza en esto del intercambio, ¿no? Más allá de una... O sea, no me gusta la formación verticalista. Yo les tiro cosas y muchas van a ser de mi parte para provocar molestia, por lo general. Me naturalizo en eso, Fer ya me conoce. Para que justamente provoque, digamos, y que puedan ustedes hacer algo. Si nos manejamos así, no va a hacer falta hacer tareas. Activando el foro, entonces. Activar el foro. Gracias. Tal cual. No, de nada. Así que bueno, no sé qué más. Sí, está todo bien. Si no hay ninguna pregunta más, dejaríamos acá. ¿Sí? Lean los materiales, porque realmente hasta para el trabajo final,
va a ser clave, o sea, se va a notar si saben armar un sistema o no. En eso, para mí, un ejercicio que probablemente sí se los dé es armar un sistema con un caso de estudio. Capaz que les dé una publicación sobre una problemática en un periurbano y que ustedes armen los componentes, hagan el dibujito y me suban la foto para que lo podamos discutir entre todos. Porque es un ejercicio complicado, parece que no, pero la transferencia de la cabeza al papel de la situación no es fácil. O sea que el trabajo final sería el sistema que deberíamos armar del lugar donde vivimos nosotros, un sistema de nuestra ciudad, de nuestro periurbano. No. En realidad, yo les voy a dar como ejercicio, probablemente al finalizar las 4 unidades, en armar o sea, sería como un trabajo práctico en el medio del curso, en armar un sistema. La idea del trabajo final del curso de posgrado era que ustedes puedan hacer este diagnóstico de análisis de la agroecología en un espacio periurbano. En eso lo que queríamos ver era si había gente que estaban en el mismo lugar para ver si pueden trabajar juntos, para ver si alguien ya tenía algún caso de estudio como para llevarlo y problematizarlo. Esa era la idea del trabajo final de todo el curso, cuando ya tengan las 2 cosas, agroecología y periurbano. Perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno, gente, si no hay ninguna consulta más. Gracias. Gracias, Leti. Gracias. Chao, Chao. chao. Chao, chao. Chao, chao. Chau.